¿Qué tal? Buenos días, Buenos maestro. días. Buenos días. Buenos días. Hola, Hola, buenos días. Buenos días. bien, gracias. Creo que ya la mayoría estamos. Eh, ok, la mayoría estamos acá. Ahora sí, Héctor, cuéntame, ¿por qué Ah, levantabas la manita? sí, maestra, es que se me apretó el botón, no era nada. Ah, ok. Y yo pensé que tenías alguna duda y me agarraste todavía en el pasillo moviéndome. Sí, no, Ok, maestra, gracias. perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra sesión. Recuérdenme que llevamos apenas una sesión nosotros, ¿verdad? Sí, mis. El lunes. Siempre voy a hacer recordatorio al inicio de cada clase, voy a hacer recordatorio de lo que hicimos la sesión anterior. Cuéntenme qué trabajamos la sesión anterior. Pues solo hicimos el prototípico, ¿no? Digo, perdón, el examen este inicial. La evidencia Sí, perdón, la evaluación diagnóstica. sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí. Perfecto. Hice la presentación también de cómo vamos a trabajar, la evaluación y todo eso, ¿cierto? Sí, 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 Sí. sí. Se llama o le llamamos entre los docentes la sesión de encuadre para saber cómo vamos a estar trabajando durante el semestre. ¿Sobre eso tienen alguna duda? No, ¿Algo que quisieran comentar y ese día ya no se pudo? No, no. No, Ok, mis. bien, muchas gracias. Eh, hicimos sesión de encuadre, hicimos evaluación diagnóstica. Me falta hacer todavía una actividad eh, de integración, digamos. Lo vamos a hacer ahora que nos veamos presencial porque sí es necesario que sea presencial, ¿sale? Entonces todavía no terminamos la sesión de encuadre, pero vamos a comenzar ya con la teoría hoy, siendo que nuestra sesión es concurrente. Muy bien. ¿Alguien recuerda el tema de la unidad uno? Vectores. Vectores. Así es, pues vamos a comenzar a trabajar con vectores, pero necesitamos algunas cosas preliminares, ¿va? Vamos a comenzar entonces con eso. Voy a cerrar mi cámara y presento pantalla. Entonces, formalmente comenzamos la unidad 1. Vectores en el plano y el espacio. Les decía yo a ustedes, vamos a ir construyendo los conceptos poco a poco para que tengamos buenos cimientos y después nos vayamos construyendo cosas un poquito más complejas. Vamos a comenzar entonces trabajando en el plano. Yo les hice en la evidencia, perdón, en la evaluación diagnóstica, les hice algunas preguntas justamente sobre el plan. Vamos a comenzar con eso. Noté que hay algunas dudas, pocas, y entonces quiero comenzar a construir desde abajo esta parte. ¿Me escuchan claro? ¿Se escucha bien mi audio? Sí, mis. maestro. Sí, Estamos sí, Sí, bien. sí, muy bien. Claro. Sí, se escucha bien. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a comenzar a hablar del concepto de los números reales. ¿Qué son los números reales? No quiero la definición exacta, lo que con sus palabras.
Por- Todos los números que se pueden ubicar en la recta numérica. Ya mencionaste dos cosas interesantes. Son todos los números. Esa parte de todos los números habría que especificarlo un poquito más. Y comentaste que se pueden representar en la recta numérica, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ok. ¿Qué son todos los números? Comencemos por eso. ¿En qué estamos pensando cuando... Uno, Héctor. 2, 3, 4, 5, 6. Ah, pero ¿a poco esos son todos los números del 1 al 6? Bueno, todos. Infinitos. Exacto. Ese todos implica un montón de números, infinitos, justo dijiste. Es más fácil de escribir los números. Ustedes ya llevaron, no, van a llevar matemáticas discretas ahorita y van a ver de lo que es un conjunto. Un conjunto es una agrupación de elementos que cumplen con ciertas características. Un conjunto lo podemos describir por extensión, que es cuando ponemos la lista de todos y cada uno de los elementos de ese conjunto, o lo podemos describir por comprensión. Entonces, los conjuntos numéricos en particular, los reales, es más fácil si lo describimos por comprensión, es decir, damos sus características, y eso va a ser mucho más sencillo que querer enlistarlos o nombrarlos a todos, porque justo como dijiste, son una infinidad. Entonces, los números reales son un conjunto numérico que tiene ciertas características. Esos todos números que estamos pensando se pueden englobar en 4 conjuntos. Los números reales constan de los números naturales. ¿Cuáles son los números naturales? ¿Qué características tienen los números naturales? Los números enteros, Perdón, Héctor. Fernanda, adelante, por favor, y ahorita Héctor. Los números naturales son todos los números positivos del 1 al infinito. Tienen que ser positivos y no son fracciones. Ok, perfecto. Héctor. ¿son los números enteros? Sí, pero no. Sí son números enteros, justo como dijo Fernanda, no pueden ser fraccionarios, pero tampoco irracionales. Son números enteros, sí, pero si tú me dices números enteros, el conjunto de los números enteros tiene también números negativos. Entonces, tengo que especificar un poquito más. Sí, son números enteros, pero positivos, como diría Fernanda, del 1 hasta el infinito. ¿Vale? Cuando definimos conjuntos, hay que hacerlo lo más detallado posible para evitar confusiones. Entonces, sí, son parte de los enteros, pero no todos los enteros, solo los positivos. ¿Sale? Sí. Perfecto. Muy bien, entonces los números reales están conformados por los números naturales, pero no solo por los números naturales, también por los números enteros. ¿Qué son los números enteros? Caracterícenlos, denme ejemplos. Que no tienen fracción. No tienen fracción. Muy bien, Brian. Adelante, Norma. Son números, conjunto de números positivos y negativos y que no son fraccionarios. Exacto, no son fraccionarios. Perdón, adelante, sigue así. Bueno, como empezando desde menos 3, menos 2, menos así, hasta los números como 1, 2, 3. Norma solo nos da un ejemplo, ¿no? Porque hay una infinidad de números negativos y también una infinidad de números positivos. Hasta ahorita hay un número que nadie me ha mencionado. Ni cuando hablamos de enteros, ni cuando hablamos de los naturales. Adelante, Fernando. El número 0. En enteros sale, ¿no? El número 0. Exacto, en los enteros está considerado el cero. En los números naturales estará considerado el cero. En los naturales.
Adelante, Fernanda. Recuerdo que en la clase que nos dieron, habían algunos matemáticos que sí los contaban. Estaba como en una pelea ahí, pero realmente pues no es porque no está acá. Justo como lo mencionaste, hay matemáticos que sí consideran el cero parte de los naturales y otros que no. Por ejemplo, para quienes trabajan la inducción matemática, el cero está en los naturales. Pero bueno, ya tendríamos nosotros que adaptarnos de acuerdo a lo que estamos trabajando, ¿sale? No olvidarnos que por allí anda el cero. Ok, perfecto. Entonces, bueno, los reales están conformados por naturales y enteros. Esto también seguro lo vieron en el curso. Está en el curso de inducción. También están formados por los números racionales. ¿Cuáles son los números racionales? Números racionales. Las fracciones. Exacto, son las fracciones. ¿Sale? Los números que tienen la forma A entre B o P entre Q. ¿Sale? Donde el denominador de esa fracción debe cumplir que es diferente de cero. ¿Por qué? Porque si tengo un número A entre B, B debe ser diferente de cero. Porque si no sería el entero, ¿no? Si son iguales. O naturales, perdón. Pueden ser iguales, pero no puede ser igual a cero. ¿Quién levantó manita y se arrepintió después? A y B pueden ser iguales. Y obviamente si esa fracción la veo como cociente, me va a dar un 1. Pero B no puede ser 0. ¿Por qué? Porque ya puede ser no, cero. ay, perdón. Adelante, Naomi. Ya no se cumpliría como que la ley tienen que ser distintos de cero porque igual no se puede dividir entre cero. Justo eso. No se puede dividir entre 0. Este número racional, fracción como lo conocemos comúnmente, tiene interpretación de cociente, de división. Si yo realizo una división entre 0, eso no existe. Si yo tengo 10 chocolates y 0 niños a quien dárselos, ¿puedo hacer la división? ¿Puedo repartir esos chocolates? Pues no, porque no hay No, nadie porque no hay que a quién. repartirlos. No. Ajá. Exacto, no hay a quien dárselo. Entonces, no podemos dividir entre 0. Por eso, para que exista un número racional fraccionario, pues el denominador, que en este caso llame B, tiene que ser diferente de 0. Perfecto. Esos son los números racionales. Y además están los números irracionales. ¿Sale? La historia de cómo nacen los números irracionales es posible que se las haya comentado en el curso de nivelación. Pero estos números irracionales son especiales, son una infinidad también, y no se parecen ni a estos, ni a estos, ni a estos. Los números racionales los podemos escribir como un número decimal finito o infinito periódico, y los números irracionales los escribimos como decimales infinitos no periódicos. Esa es la diferencia entre racionales e irracionales. Denme un número irracional famoso. Adelante, César. El pi, el 3.1416 y muchos números. Exacto. De hecho, al ratito que tengan tiempo, googleen preguntándole a San Google cuántos dígitos después del punto se han localizado de pi, o se han calculado más bien. Calcular. ¿Cuántos números después del punto o cifras después del punto ya se conocen de pi? Se van a sorprender. Si no lo saben, ahora que lo averigüen, se van a sorprender. Entonces, juntando estos 4 conjuntos, en esos 4 conjuntos puede caber cualquier número que ustedes conozcan. Podemos sin meternos en los números complejos, obviamente. Todos los números que manejamos, que conocemos, están en alguno de esos conjuntos o en varios. Y esos 4 puntos conforman al conjunto de los números reales. ¿Sale?
voy a presentarles un esquema de jerarquía de cómo podemos representar los reales. Los números reales están conformados por los números racionales y los irracionales. Estos dos conjuntos son infinitos, por supuesto, pero se consideran como en el mismo nivel. ¿Sale? De densidad, de cantidad de elementos, se consideran en el mismo nivel. Luego, de los irracionales se desprenden los números racionales que no son enteros, como por ejemplo un medio, 2/3, un séptimo. Y los números racionales que sí son enteros. Den un ejemplo de un número racional que sí sea entero. Acuérdense que una fracción o número racional se puede interpretar o usar como un cociente o una división. Denme un ejemplo de un número entero, perdón, sí, de un número racional que sí sea entero. Adelante, Héctor. 4 cuartos. 4 cuartos. Así es, eso es una fracción, es un número racional. 4 cuartos. Si yo hago el cociente, 4 cuartos, ¿cuánto da? 4 entre 4. 1. Y ya es un número entero, ¿estamos de acuerdo? Gracias. Denme otro ejemplo que no sea tan claro. Otro ejemplo de número racional que al final sea un entero. -2/1. -2/1. Al final me da -2. Es un entero. Otro. 0.5, 1/3 da 4.0. 0.5 es un tercio. Un tercio. A ver, primero 0.5 es un número, se puede escribir como fracción, sí, es un número racional, pero al final no es un entero. 0.5 no es entero. Un tercio. ¿Cuánto nos da un tercio? Dividan 1 entre 3. Perdón, no vi la manita levantada. ¿Quién era? Era yo, maestra. Iba a decir si 10 medios contaba. Por supuesto que sí. 10 medios es una fracción. Si yo hago el cociente o la división 10 entre 2, ¿qué obtengo? Ok, muchas gracias. ¿Qué obtengo si divido 10 entre 2? 5. 5. Ahí está el número entero, pero que lo escribí como una fracción, que puedo escribirlo como una fracción. ¿Estamos de acuerdo? ¿Queda claro esta parte de los números racionales que son enteros? Sí. Perfecto. Muy bien, y ya que tenemos los números enteros, bueno, los racionales que son enteros, vamos a hablar de los enteros que cuentan con los números enteros negativos y enteros no negativos o positivos. Aquí este esquema dentro de los números enteros no negativos cuenta al 0, pero el 0 se considera neutro, ni positivo ni negativo, ¿ok? Tendría que tener acá en medio al 0. Tomen en cuenta, por favor. Bueno, son consideraciones también de algunos autores, ¿no? Como cuando si el 0 está o no está en los naturales. Y bueno, en los enteros no negativos o enteros positivos, tenemos a los números naturales. Este es un esquema de jerarquía, ¿sale? Los que, digamos, por llamarlo de alguna manera, los conjuntos numéricos que conforman a los números reales, los más grandes son los racionales y los irracionales y se consideran del mismo orden. Luego vienen los números enteros, luego vienen los números naturales. ¿Sale? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, ninguna. Perfecto. Gracias. Sí, está muy bien y les agradezco que para participar levanten manita para que podamos llevar un orden. Y hablando de orden,
Hace rato mencionaron a la recta numérica, pero al rato, bueno, antes de hablar de la recta numérica, quisiera que habláramos de los números reales. Ya los definimos, ya vimos qué conjuntos numéricos los conforman. Ahora quiero que hablemos del orden de los números reales. Los números reales son un conjunto numérico ordenado. Siempre que tomo dos elementos de los números reales, los puedo comparar y decir cuál es mayor. ¿Sale? O cuál es menor o si son iguales. Entonces, decimos que los números reales están ordenados porque cumplen la ley de la tricotomía. La ley de tricotomía me dice para todo A y B que pertenece a los reales, tenemos que sucede una de las siguientes situaciones. Puede suceder que A sea menor que A sea mayor que B o que A sea igual a B, pero solo una a la vez, no se puede dos, mucho menos tres. Esto es lo que le da orden a los números reales, ¿sale? Aquí, lenguaje algebraico para toda A y B que pertenece a los reales, quiere decir que es cualquier par de números reales que yo quiera tomar, cualquiera. Para cualquier par se cumple, ¿ok? Para cualquier par se cumple que yo puedo decir cuál es la relación en orden entre ellos. Que A sea menor que B, que A sea mayor que B o que A sea igual a B. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Adelante. No, Adelante. no, ninguna. Ya ve que dijo que levantáramos la mano. Sí, gracias. Sí, gracias. Así llevamos orden, gracias. Muy bien. Ya que sabemos que los números reales tienen orden, ahora veamos cómo es que representamos los números reales. Los números reales, como ya bien dijeron hace rato, se representan en la recta real. ¿Sale? La recta real, que aquí solo tenemos un fragmento de ella, la recta real viene de menos infinito, pasa por el cero y luego se va hasta infinito positivo. El cero lo tenemos como un punto de referencia. Podríamos decir que es la parte media de la recta real. La recta real que es infinita. Aquí nosotros tenemos solo una partecita de ella representada. Si me pongo a pensar en el orden de los números reales, digan ustedes, ¿cuál número es más grande? Entre menos 100 y menos 1. ¿Cuál es más grande? Adelante, Fernanda. El -1. El -1. César, ¿estás de acuerdo? ¿O no? Sí, Ok. ¿Por qué es más grande el -100 que el -1? Eso es cierto. ¿Por qué? Adelante, César. porque está más pegado al cero. Exacto. Si hablamos de la recta real y tomamos al cero como referencia, tenemos que del lado izquierdo están los números negativos y del lado derecho del cero están los números positivos. Del lado izquierdo, donde están los negativos, entre más lejos estés del cero eres un número menor. Por lo tanto, el -100 está más lejos que el -1 del cero, por lo tanto, el -100 es menor que -1. Pero del lado derecho sucede lo contrario, ¿no? ¿Qué pasa del lado derecho de la recta? ¿Cómo es el orden? Dependiendo del cero. Adelante, Héctor. Se cortó, Héctor, ¿no se escuchó? Sí, el más lejano al cero es el mayor. Exacto. Entre más lejos estés del cero, eres un número mayor. ¿Ok? Perfecto. Entonces, pensando en ese orden, vamos a utilizar nuestra recta numérica
pero con una copia de ella. Es decir, voy a utilizar, además de esta recta real, voy a utilizar otra. Espérate. Voy a utilizar otra, pero vertical. ¿Sale? Voy a usar una horizontal y voy a utilizar una vertical. Pero esa recta vertical perderá sus propiedades en cuanto al orden para representar a los números reales. ¿Qué creen ustedes? Tiene el mismo orden. Así es, en el chat me dicen también que no. Va a mantener sus propiedades de orden. Aquí está el 0, que es nuestra referencia. Ahora no vamos a decir del 0 a la derecha, sino del 0 hacia arriba. Vamos a tener a los números positivos, a todos los reales positivos. Y entre más lejos estén del 0, van a ser mayores. Y no vamos a decir ahora a la izquierda, sino hacia abajo. Del 0 hacia abajo vamos a tener a los números negativos y entre más lejos estés del 0, eres un número menor. Vamos a conservar esas propiedades. ¿De acuerdo? Repito, esta es solo una representación de la recta real. La recta real es infinita. Y esta es solo una representación de todos los números reales que puedes encontrar aquí. Solo lo hacemos por practicidad. Por lo general, representamos solo enteros en la recta real, pero sabemos que entre entero y entero hay una infinidad de números reales. ¿Sale? Fernanda, adelante. Solamente le iba a preguntar que es el mapa cartesiano, ¿no? El eje de las X y de las Y, lo que está Así representando. es. Así es. Vamos para allá. Ok, Vamos a utilizar una recta real horizontal y una vertical. ok, Se gracias. van a intersectar en el 0, que es el punto que tienen en común. Y esto es lo que llamamos plano cartesiano. ¿Sale? El plano cartesiano o plano euclidiano. Bien, cuando trabajábamos la recta, podíamos ubicar números y cómo nos podemos mover en la recta, qué direcciones podemos tomar en la recta. Si yo estoy en el 0, ¿hacia dónde me puedo mover en la recta? Adelante, Brian. Hacia arriba, abajo, izquierda, derecha, ¿se podría? En la recta, solo en la recta. En la izquierda y la derecha nada más. Exacto. En la recta solo me puedo mover izquierda, derecha, izquierda, derecha. Gracias. En el plano, ¿qué movimientos puedo tener? Ricardo, ¿quieres participar? De izquierda a derecha y arriba abajo. Exactamente. Tenemos, adelante Fer, Fer QB. Adelante. En el plano podremos ubicarnos con las coordenadas ya, ¿no? Usando la X y Y, dependiendo del lado es donde se va el positivo o negativo, ¿no? Así es. Nos podemos mover izquierda, derecha, arriba y abajo. Y en ese espacio podemos encontrar un montón de elementos que nosotros llamamos pares ordenados. Esos pares ordenados obviamente tienen un orden, ¿verdad? Que va a depender de los nombres que les demos a esas rectas reales. ¿Qué nombre le damos por lo general a la recta real? Que es horizontal. ¿Qué nombre le damos a la recta real horizontal en el plano? Adelante, Naomi. ¿Es la de las abscisas? Abscisas, sí. ¿De qué otro modo la llamamos? Voy para allá, voy para allá. Adelante, Naomi. Bueno, es que yo solo lo conozco con el de las abscisas. Sí,
Sí, ese es un nombre con el que se le conoce, pero tiene otro. Adelante, César. El eje X. El eje X, así es. El nombre, digamos, más corto, pues es el eje X. Eje de abscisas o eje X. Muy bien. ¿Y al eje vertical cómo le llamamos? Naomi. Eje de las ordenadas o eje Y. Perfecto. Eje de las ordenadas o eje Y. Muy bien. Ahora sí, ya que tenemos nombrado a los elementos primeros que tenemos de este plano, podemos decir quiénes viven aquí. ¿Cómo definimos los pares ordenados que viven aquí? Ah. ¿Cómo le llamamos al punto de intersección de los dos ejes? O de los ejes X y Y, si es ordenadas. Adelante, César. El origen. Ah, lo puse, ¿verdad? Se me fue la B. Sí. Muy bien, César. Origen. Perfecto. Ahora sí, ¿cómo definimos los nombres de quienes viven en todo este espacio que también es infinito? Aquí solamente tenemos una pequeña representación. Ya me dijeron que les llamamos pares ordenados. César, ¿quieres participar otra vez o no bajaste manita? No lo había bajado. Gracias. Ok, gracias. Eira. ¿Son las coordenadas? No. Sí. Les llamamos coordenadas. ¿De qué otra forma les llamamos? Tienen varios nombres. Coordenadas, pares ordenados. ¿Sale? Puntos. Perdón, Fer, adelante. No, es justamente lo que acaba de decir, lo de puntos cartesianos. Ujú. Coordenadas. Coordenadas. Pares ordenados. Puntos también les llamamos. Y siempre se forman de la siguiente manera. Primero el elemento que tiene que ver con el eje X y luego el elemento que tiene que ver con el eje Y. Al revés, ¿ok? A menos que les cambiemos los nombres, que a este le llamemos X y a este Y, pero eso no sucede ya, digamos, que por hábito, por costumbre, así los llamamos X y Y, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces tenemos ahí esos pares ordenados. Esos viven en este espacio que, repito, es infinito. Muy bien, ya que tenemos ese espacio definido, díganme ustedes cuántos cuadrantes tiene y en qué orden los tenemos. Adelante, Naomi. Tiene 4 y se leen, creo que al lado contrario de las manecillas del reloj. Sí, en sentido contrario. Es el primero, que es el del lado izquierdo, es positivo, 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 ¿Este? negativo. No, del otro lado, perdón, de derecho, ese, ajá. El otro izquierdo. Sí. Ok. Sí. Este es. Ese es positivo, positivo. El de al lado positivo, negativo. Abajo negativo, negativo. Y creo que negativo, positivo. ¿Cómo que crees? Confírmame. Es que la verdad no me recuerdo bien si va primero el positivo y luego el negativo o al revés. Ok, aquí es importante justo algo que las matemáticas tienen. La memoria se utiliza en las matemáticas, pero no es tan recomendable. Lo
preferible es como analizar, es observar, es razonar y no acordarme de memoria. Sí, yo sé que las tablas a la primaria nos las enseñaron con memoria y ahí se nos quedaron, pero es mejor razonarlas. En este caso, ¿el cuarto cuadrante es tu duda? Sí. Ok. Un punto o coordenada tiene coordenadas, tiene la coordenada X y la coordenada Y. Primero la X y luego la Y. En el cuarto cuadrante, ¿qué es este? ¿Qué signo tienen las X? Positivo. ¿Y las Y, qué son estas? Negativo. Exacto, entonces, ¿cuáles serían las coordenadas? Positivo o negativo. Perfecto, gracias, Natalie. Ah, ok. Muy bien, entonces, de acuerdo a lo que nos indicó Naomi, primer cuadrante es este, superior derecha, superior izquierda es el segundo cuadrante y las coordenadas, ¿me repiten? Por favor, ¿qué signos tienen? Adelante, Fernanda. En el segundo cuadrante sería negativo, positivo, ¿Por qué negativo, positivo? porque el eje de las X es negativo y es el primero. Y después la eje de las Y es positivo. Perfecto. Ahí está. ¿Sí? Luego tenemos al tercer cuadrante, que es el inferior izquierdo. Tercer cuadrante. ¿Qué signo tienen ahí las coordenadas, los puntos que estén allí? Adelante, César. Negativo, 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 negativo. ¿Por qué? porque se encuentra en el eje menos X y en el eje menos Y. Ok, gracias. Y finalmente cuarto cuadrante que ya Naomi nos había dicho. Ya Naomi nos había dicho los signos de las coordenadas allí. Perfecto. Listo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ya tenemos caracterizado lo más importante, digamos, de nuestro plano cartesiano. ¿Hasta aquí todo bien? Si hay preguntas, recuerden hacerlas en tiempo real. Gracias. Bien. Avanzo entonces. Ya tenemos nuestro plano cartesiano. Ese va a ser nuestro lugar de trabajo en geometría analítica, por lo menos en esta parte. Cuando pasemos al espacio, vamos a dar un salto, vamos a dejar, no lo vamos a dejar atrás, sí lo vamos a usar, pero lo vamos a complementar, digamos. Avanzamos entonces. Y vamos a conocer un resultado que vamos a estar utilizando constantemente. Y me gustaría que lo tuviéramos muy claro. También lo toqué en la evaluación diagnóstica, así que van a recordar un poquito eso, ¿sale? Muy bien. Teorema de Pitágoras. Para empezar, ¿dónde trabajamos el teorema de Pitágoras? Adelante, Axel. ¿En los triángulos rectángulos? Triángulos rectángulos. Perfecto. El teorema de Pitágoras es quisquilloso. No se puede trabajar en cualquier triángulo, solamente en los triángulos rectángulos. Adelante, Adrián. Le faltan los cuadrados. ¿Cuáles cuadrados? ¿Te refieres a la fórmula? Sí, ¿no? Voy para allá, voy para allá, voy para allá. Ok. Comencemos con lo básico. Definiendo en dónde o con qué puedo trabajar el teorema de Pitágoras. Puedo trabajarlo solo en triángulos rectángulos, como este. ¿Sí?
Ok, identifiquemos los elementos de este triángulo. ¿Qué elementos tiene? Si estamos pensando en usar teorema de Pitágoras, tenemos que identificar sus elementos de acuerdo al teorema de Pitágoras. Adelante, Fernanda. Dime un elemento. La hipotenusa, ¿Cuál es la hipotenusa? la más larga. ¿Dónde está el... El, ¿Mande? ajá. Dime. Ah, donde tiene el rectangulito enfrente. ¿El ángulo de 90? No, enfrente hacia arriba. Ok, si este es el ángulo de 90, así lo marcamos con el rectangulito. Sí. Y el lado que está enfrente es la hipotenusa. Sí, Perfecto. exactamente. Sí, ya te iba a decir, ¿cómo que el más largo? No sé cuánto miden. ¿Cómo voy a saber cuál es el más largo? Perfecto, ahí está. Adelante, Eira. ¿Qué otro El elemento? cateto A. Cateto A. Ok. Le voy a poner nada más cateto. ¿Cuál es el cateto que tú estás identificando como? Yo el del lado derecho, el que está del lado derecho del triángulo, del rectangulito. Ajá, ese, justo. El vertical. Va, Ajá. el lado vertical, cateto. Ajá. Bueno, gracias, Eira. César. El cateto B es el segundo más largo, es el que está hasta abajo. ¿El qué? Cateto B. Es Ajá, el es segundo más largo, es el que está hasta abajo del triángulo. el segundo más largo, ¿me dijiste? Sí, el que está abajo del Eso cateto A. sí. Eso sí no tengo cómo probarlo porque tendría que medirlo. Pero identifico que es este el que tú me dices. Ah, bueno, sí, tomando en general como el triángulo sencillo. Ajá. Pues no sabemos cuánto mide, no puedo decir si la hipotenusa es el más largo, si este es el segundo cateto mayor, no sé. Cuando expliquemos algo, sobre todo en matemáticas, digamos solo de lo que tenemos certeza, ¿sale? Entonces podríamos haber dicho el cateto, pues ese es el lado del triángulo que es horizontal en esta gráfica. Este es vertical y el lado inclinado, pues puede ser la hipotenusa, como lo describió su compañero. El que está opuesto al ángulo de 90 grados. Y ya lo ubicamos, perfecto. Y no estamos afirmando cosas que no podemos probar, ¿sale? Que aquí podríamos ponernos con una reglita a medir y ya salimos de dudas. Pero tratemos así, ¿sale? Eira, ¿quieres participar otra vez o es tu manita de hace rato? Ay, no, no la había bajado, perdón. Ok, sale. Y entonces ya tenemos identificados los elementos del triángulo rectángulo, pero podríamos ponerles un nombre más corto. Por ejemplo, este podría llamarle C. A esta podría llamarle a otro de los catetos, pues como me dijeron, cateto A. Vamos a llamarle a este cateto A. Y pues el que resta, pongámosle cateto B. Ahora sí, Aldair, incluso si quieres participar. ¿Qué nos dice el teorema de Pitágoras? Bueno, ay, ¿cómo lo digo? Es que luego se me olvida. A ver, Bueno, yo por lo que me acuerdo y por lo que vi, el teorema de Pitágoras establece que todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Exacto. ¿Tienes la formulita? No la tengo escrita. Bien. ¿Alguien? Gracias, Aldair. Ok, Axel, ya levantaste manita. Adelante. Sí, es A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada. Perfecto. Eira, ¿quieres agregar algo? No, mis era lo mismo. Gracias. Ahí está. C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Y Aldair ya nos explicó de qué se trata. En este caso le llamamos C a la hipotenusa, a uno de los catetos y B al otro. El teorema de Pitágoras me dice, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual
al cuadrado de la longitud de uno de los catetos más el cuadrado de la longitud de otro de los catetos. Eso es lo que me dice el teorema de Pitágoras. Escrito o con lenguaje coloquial, el teorema de Pitágoras sería esto. ¿Sale? En todo triángulo rectángulo se cumple que la suma de los cuadrados de las longitudes de sus catetos es igual al cuadrado de la longitud de la hipotenusa. Es lo mismito que yo dije hace rato. ¿Sale? Algo más que quizás en orden diferente. Y por favor, no se casen con la formulita. ¿Qué pasaría si yo a este le hubiera puesto, a C le hubiera puesto Z? Si a A le hubiera puesto y si a B le hubiera puesto W, ¿qué diría el teorema de Pitágoras? ¿Cómo sería la fórmula? Adelante, Eira. Sería igual solo ¿cómo se dice? Suples como pues los valores, ¿no? O sea, las Los letras. nombres. Ajá, los nombres. Los nombres, porque ahorita no tienen valor. Los nombres. Dime cómo quedaría. O sea, que sería y cuadrada más, no, más bien z cuadrada es igual a y cuadrada más w cuadrada. Claro. ¿Quieres agregar algo, Fernanda? Gracias, Eira. Sí, yo la semana pasada estaba viendo videos de esto y hablaba que también, como para agregarle, ¿no? No es como que algo a fuerzas. Para quitarle los cuadrados es mandarlo todo a raíz. Entonces se cancela el cuadrado de la hipotenusa y lo demás quedaría raíz cuadrada de a más b al cuadrado. Ok. Cuando necesites despejar alguna de las Sí. incógnitas, puedes hacer eso. Por supuesto que sí. De hecho, lo vamos a hacer más adelante. ¿Sale? Va. Entonces, por favor, no se casen con que el teorema de Pitágoras es esto. Ya lo entienden, ustedes ya lo tienen claro por lo que estoy viendo, pero no se casen que siempre es C, A y B. Esos son solo bautizos, podríamos llamarles así, pero al final vean ustedes que aunque son diferentes variables, la estructura de la fórmula es la misma. ¿Cierto? ¿Se ve o no se ve eso? Es la misma estructura en la fórmula, solo le cambié el nombre a las variables. Y me está diciendo exactamente lo mismo, ¿de acuerdo? Gracias. Perfecto, entonces ya recordamos teorema de Pitágoras, sumamente importante. Lo vamos a estar trabajando en varios momentos del curso. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahorita? Muy bien, Sí, vamos bien, vamos bien. gracias. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ya que tenemos Pitágoras, ya que nos mencionó Fernanda aquello de los despejes. Les voy a poner este ejercicio y lo van a resolver, obviamente, con Pitágoras. Una escalera de 13 metros está recargada sobre una pared. A una distancia, su base de 5 metros de la pared. Determina la altura que alcanza la escalera sobre la pared. Adelante, un par de minutillos. Si hay dudas, se van a preguntar. Adelante, Naomi. ¿Ya quedó o es duda? No, ahí lo que se tendría que despejar es la B, ¿no? No lo sé. Resuélvanlo y ahorita comentamos, ¿va? Ya que lo hayan resuelto y he intentado varios, por favor.
Muy bien, comentemos. ¿Alguien que quiera participar? Adelante, Marlene. Una partecita, Marlene, cuéntanos. Bueno, a mí me dio resultado 12. Lo que hice fue imaginarme la escalera, imaginarme la base y pues la base, bueno, como dice en el texto, la base es de 5 metros, entonces eso sería el cateto adyacente, si no me equivoco, bueno, el B. Ajá. Y lo que nos da la escalera son 13 metros, entonces esa sería la hipotenusa. Entonces lo que hice fue encontrar el cateto A y me dio el resultado 12. Ok. Ok, aquí hay que aclarar que A y B, de acuerdo al esquema que hicimos nosotros aquí, ¿sale? Porque podríamos estar en otro esquema en donde se llamen diferente los lados. Perfecto. Aquí me refiero a este esquema, ¿sale? Supongo que se están tomando como referencia para decir A y B. Muy bien. César, ¿quieres agregar algo? Adelante. Tenía una duda. En nuestro curso nos habían enseñado que al escribir la ecuación con raíz se cancela con las potencias, o está mal de esa manera, porque quedaría 13 menos 5. Y de la manera normal de al cuadrado menos el otro al cuadrado y de eso a raíz da lo más cercano a 12. A ver, si agregas una raíz aquí, no puedes eliminar esto. Lo que se hace es, tengo c cuadrada igual a cuadrada más b cuadrada. Siempre decimos como la parte simplificada, pero lo que estamos haciendo es esto. Aplico raíz de un lado y aplico raíz del otro. Como es una ecuación, no puedo decir que nada más aplico la raíz a un lado porque la igualdad se me desaparece. Una igualdad es como una balanza. Yo digo que una cosa es igual a la otra. Entonces mi balanza está equilibrada, son iguales. Pero si a una cosa de esa ecuación le pongo una florecita, se me desequilibra mi balanza, ¿estamos de acuerdo? Si no, se la pongo al otro lado. Cuando a las dos les pongo la florecita, la balanza sigue equilibrada, ¿estamos de acuerdo? Sí. ¿O no? Sí. Ok. Entonces, en realidad lo que estamos haciendo es esto, aplicar raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. ¿Por qué raíz cuadrada? Porque sé que esta raíz cuadrada se va con este exponente 2 o se neutralizan. Y entonces lo que me queda es la c que yo quiero solita, c cuadrada igual a la raíz cuadrada de a cuadrada más b cuadrada. Pero esto no se puede eliminar, ¿eh? Esta raíz con esto y esto no se puede eliminar. Si solamente tuviera a uno de ellos, sí, pero como está el otro en una suma, no puedo eliminar, ¿ok? No sé si eso era lo que me querías decir. Sí, era eso prácticamente. Ok, entonces, a ver, avanzo. Su compañera Marlene dijo, me imagino la escalera. Pues no la imaginemos, grafiquémosla. Ahorita vamos a resolver para trabajar tu duda más, César. Ahí está mi esquema. Me imagino yo y más bien lo dibujo, lo simbolizo en mente y lo grafico y tengo entonces la escalera, que ya me dijeron que tiene una longitud de 13 metros y está recargada en una pared y por acá está su otro extremo. Aquí está la pared, hasta aquí llega la escalera y me dicen la distancia de su base de aquí a la pared son 5 metros. Ahí están los 5 metros. Esto es un triángulo rectángulo, suponiendo, por supuesto, que esta pared está derechita, ¿no? Y que el piso está derechito. Damos como, suponemos ciertas cosas como deberían ser idealmente. Entonces tenemos un triángulo rectángulo. Tengo el tamaño de este lado del triángulo, el de este, y me falta este, ¿sale? Entonces ocupamos Pitágoras. ¿Cómo quedaría Pitágoras aquí? Adelante, Eira.
Pues sería, bueno, yo la C, pues en mi mente, o bueno, lo que decía que es el 13, ¿no? El B es la base, que es la de 5. Entonces sería A cuadrada. ¿Que aquí cómo eh, se llama, Ira? ¿Cómo le eh, llamamos a X? X, X ajá, cuadrada más. 5 al cuadrado, ajá, Ajá. Luego, ¿cuánto me da 13 al cuadrado? 13 al cuadrado me da 169. Y eso va a ser igual a X cuadrada más 25. 25. Luego, ¿qué hago? Es que yo, bueno, lo hice diferente la fórmula. Despejaste primero. Ajá, primero la despejé. Va. Es igual. Despejas después. A ver cómo quedaría X. Entonces X. sería X cuadrada Ajá. es igual a 13 al cuadrado menos 5 al cuadrado Perfecto. Entonces, esto X cuadrada es igual a 169, me habías dicho, menos menos. 25. Perfecto. Ajá. X Y cuadrada es igual a 144. Y de ahí ya es A, bueno, X es igual a la raíz cuadrada de 144. ¿y eso es? A X es igual a 12. Ok. Y si damos la respuesta a ese 12, ¿qué significa? 12 son los 12 metros de la pregunta. La altura que alcanza la escalera sobre la pared serían los 12 metros. Ok. Disculpen la letra, pero estoy un poquito chueca para escribir sobre la pantalla. La altura de la escalera sobre la pared. ¿12 qué? Perros, gatos, manzanas. 12 metros. Metros, perfecto. Ahí está. ¿Listo? ¿Al preguntar? ¿Todos llegaron a algo así? ¿Alguien tuvo un proceso diferente? ¿Algo que quiera aclarar? Ok. A mí sí me gustaría que nos enseñara la otra fórmula, la que nos estaba, bueno, la que estaba haciendo antes de yo decirle esta, o sea, el cómo Ok. despejó después. Ajá. Sí, perfecto, lo hacemos. Ay. Digamos, forma B. Yo operaba directo 169. Estoy partiendo de aquí, ¿eh? 169 es igual a X cuadrada más 25. Voy a quitar este 125 porque perdón, es 25 porque lo que quiero es despejar X. Entonces me queda 169 menos 25 igual a X cuadrado. 169 menos 25 es 144, ya me lo dijeron ustedes hace rato, igual a X cuadrada. Tengo esta misma ecuación, ¿ya viste? Nada más que tengo invertidos los elementos. Allí puedo seguir trabajando o puedo invertirlos para tenerlo como la de arriba. Lo voy a seguir así. Aplico raíz cuadrada en ambos lados de la ecuación. Recuerden que es en ambos para mantener la igualdad. Pero ahí ya quitamos el X cuadrado, ¿no? ¿O es igual? Ah, ya. No, todavía no. Todavía no. Yo lo sigo, hasta allí lo sigo teniendo. Ok. Aplico la raíz cuadrada. Esto es lo que les digo que es lo que hacemos. Nada más que ya comúnmente decimos, lo pasamos como raíz. Pero en realidad eso es lo que estamos haciendo. Entonces, esa raíz se va con este cuadrado. Si tuviera un exponente cúbico, tendría que ser raíz cúbica. Entonces, me dijeron que la raíz de 144 es 12. Ya de una vez opero, 12 es igual a X. Y ya llegué a lo mismo. La tengo escrita al revés, pero no pasa nada. Puedo escribirla así y como cambio los dos elementos al mismo tiempo, no cambian de signo ni pasa nada. Se mantiene todo. ¿Sí? Y entonces ya respondemos esto. Sí.
Ok, ok, Miss, muchas gracias. De nada, nada más fue diferente el momento en el que se despejó. Tú lo hiciste desde un inicio, yo hasta el fin. Sí, gracias, Miss. ¿Alguna otra pregunta? Bien, avanzamos entonces. Ok, y ya que tenemos el teorema de Pitágoras, vamos a construir una fórmula que no sé si la trabajaron en el curso de nivelación, pero estoy casi segura de que si la trabajaron en el curso de nivelación, no trabajaron su construcción. ¿La trabajaron? La distancia entre dos puntos. ¿Trabajaron distancia entre dos puntos? No los escucho. Yo la verdad no recuerdo. No, no me la enseñaron. Solo trabajamos. Gracias. Está bien, porque entonces ya se los presento yo. Permítanme un momentito. Quiero escribir junto con ustedes. Entonces, voy a buscar. Listo. Voy a tomar una sección de mi plano cartesiano, pero a ver qué cuadrante estoy trabajando ahí principalmente. ¿Positivos? X y Y son positivos. ¿Cómo se llama el cuadrante? Cuadrante 1. Gracias. Adelante, Fernanda. Lo mismo. Perfecto. Imagínense ustedes que tengo dos puntos. Voy a trabajar en el primer cuadrante solo por comodidad, pero esto funciona en cualquier cuadrante del plano cartesiano. ¿Sale? Repito, solo por comodidad. Supónganse ustedes que en ese plano cartesiano, no le quité los números y sí es importante. ¿Por qué le quiero quitar los números? Porque quiero que trabajemos de manera general. Es decir, no quiero que piensen en numeritos en particular, una generalización. Eso es lo que vamos a hacer. Para que estemos construyendo algo en general y no en particular con ciertos números. Vamos a generalizar. Así decimos en matemáticas. Órale. ¿Esto qué es? ¿Se ve la diferencia en este plano que en el anterior? ¿Qué hay de diferencia? Ok. No tengo números, así que lo que voy a graficar puede ser en cualquier lugar del plano. ¿Sale? No me voy a casar con que es con el número 2 y el 3, ¿no? Puede ser en cualquier lugar del espacio. Entonces, solamente quiero ubicar aquí el origen. Y voy a tomar dos puntos cualesquiera
en este espacio. Y voy a decir, yo quiero saber cuál es la distancia entre este punto y este. ¿Ok? ¿Cómo lo voy a calcular? Pues fácil, saco mi regla y mido la distancia. Ok, no lo quiero hacer así, lo quiero hacer algebraicamente, matemáticamente. ¿Sale? Mejor no. Díganme ustedes si tengo razón en que yo puedo caminar de aquí para acá de forma horizontal para llegar de mi primer punto al otro. Y puedo caminar. De hecho, debo caminar de aquí para acá y ya llegué al punto. Ya llegué de un punto a otro. Si me dicen, sí, pero no es la distancia más corta, estoy de acuerdo. Pero no quiero la distancia más corta. Simplemente quiero llegar de esa forma del punto A al punto B. ¿Este camino es válido? ¿Sí? Sí, claro que sí, es válido. Ok. Bien, le voy a dar nombre a las cosas. Déjenme ponerlo más gruesecito. Listo. Voy a darle nombre a los puntos. A este punto, al primero, lo voy a llamar si este es el punto X1 y este es el punto Y1, ¿cómo se va a llamar este punto? ¿Qué coordenadas tiene ese primer punto? Adelante, Eira. ¿Puede ser la W o no? No, pues ya tiene nombres asignados. Estoy tomando X1 aquí y Y1 acá para formar ese punto. ¿Qué nombre tiene? Adelante, Héctor. El punto X1, Y1. Exacto, se va a llamar X1, Y1, porque ya tengo aquí definidas sus coordenadas. El punto X1, coma, ouch, qué letra, perdón. X1, coma, Y1. Y si acá le llamo X2 y acá le llamo Y2, ¿cómo se va a llamar este punto? El segundo punto, ¿cómo se va a llamar este? Adelante, Eira. Igual X2, Y2. Exacto. Este punto le voy a llamar X2, Y2. Pudo haberse llamado de cualquier forma, pero allí ya le puse esos nombres por cuestión de notación. Sale al ratito la mano. Muy bien. Yo quiero conocer la distancia que hay del punto X1, Y1 al punto X2, Y2. Y vamos a aplicar un resultado ya conocido. ¿Qué figura visualizan allí? Adelante, Fernanda. El triángulo rectángulo. Tenemos un triángulo rectángulo. Aquí está su ángulo de 90 grados. Fernanda. ¿Ya no, Fernanda? No, no, es que se me quedó ¿Tienes? la manita. Ok, bien. Tenemos ahí un triángulo rectángulo. Nos servirá
si yo lo que quiero conocer es el tamaño o la distancia que hay de X1 a Y1, ¿nos servirá utilizar Pitágoras? Adelante, Eira. Sí, solo hay que igual despejar la fórmula, ¿no? Ok, sí, podemos aplicar Pitágoras para saber cuál es la distancia del punto X1, Y1 al punto X2, Y2. Si yo quiero conocer la hipotenusa, ¿qué sería eso? Esta sería la hipotenusa. ¿Esto cómo le llamaríamos? El ¿Cómo? cateto A. Es un cateto y este es otro cateto. Perfecto. En este caso, mi incógnita es la hipotenusa. Yo quiero saber cuánto vale la hipotenusa, su longitud. ¿Estamos de acuerdo que la longitud de la hipotenusa en ese triángulo sería la distancia entre el punto X1, Y1 y el punto X2, Y2? ¿Sí? Sí. Perfecto. Ok, entonces si necesito saber hipotenusa, debo conocer catetos, los dos catetos, ¿cierto? Iba a decir opuesto, pero no. Ahorita todavía no les ponemos apellidos. Entonces, si voy a usar Pitágoras para conocer la longitud que le llamamos ahorita hipotenusa, yo debo conocer la longitud de los catetos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien, conocemos la longitud de los catetos. No la conocemos, estamos trabajando en abstracto, no tenemos un valor específico, pero sí puedo indicar cuál sería la distancia. Voy a poner un ejemplo aquí. Estamos en la recta y tengo aquí al 2, por ejemplo, y tengo aquí al 9. ¿Cuánto mide esta distancia? Adelante, Héctor. Sería 9 menos 2, ¿Y es igual a? 7. Perfecto. Ahí. Ok, ahí con numeritos ya vimos que haciendo cierta operación puedo encontrar el tamaño de la longitud de este pedacito. Aquí, ¿cómo quedaría? Aquí no conozco números, pero sí tengo nombres que puedo usar. ¿Cómo indicaríamos el tamaño de ese cateto? Adelante, Héctor. X2 menos X1. Perfecto. Este cateto mide X2 menos X1. Cuando conozcamos quién es X2 y quién es X1, hacemos la operación y podemos dar un valor específico. Pero ahorita solo lo dejamos indicado porque estamos generalizando. ¿Queda claro para todos? ¿Y todas? Ok, manifiéstense por favor, sobre todo si hay dudas. Jorge, adelante. No, perdón, se me apretó sin querer. Ok, bien. Si ya sabemos entonces cuánto vale el cateto horizontal o describimos el valor del cateto horizontal, díganme ustedes si podemos describir el valor del cateto vertical. ¿Cómo podríamos escribir su tamaño? ¿Cómo podríamos escribir el tamaño del cateto vertical? Adelante, Héctor. Sería Y2 menos Y1. Ok, Naomi, ¿quieres comentar algo más? No, igual iba a decir lo mismo. Y2 menos Y1, porque estoy trabajando esta parte, ¿ok? Y aquí las ubicaciones son Y2 y Y1. Perfecto. Adelante, Norma. ¿No podríamos aplicar como una raíz cuadrada de x2 y menos xy y luego cerrar paréntesis y más y2 y y1? Para allá vamos, Norma.
Y pues es parte de cómo está estructurado el teorema de Pitágoras que nos da eso que tú estás pensando. Pero lo estamos construyendo, ¿va? Para que sepan de dónde sale. Entonces, sabemos que el teorema de Pitágoras nos dice, adelante, Ira. Y, o sea, por ejemplo, ¿cómo veo que en el del X puso primero X2 menos X1 y en el de arriba fue Y2 menos Y1? ¿Por qué abajo va primero X2 menos X1? Aquí, si te fijas, en los X estoy, ¿sale? Si te fijas, aquí está el 0, el origen, aquí lo tenemos. ¿Quién es más grande? Si este es el 0, si este es tu origen, y solo estás viendo el eje X, ¿quién es más grande entre X2 y X1 ahí? X2, sí, porque está más X2 lejos. está más lejos, entonces X2 menos X1 sería solo este pedacito. A ver, otra vez. De 0 a X1 tenemos este pedazo. Y de 0 a X2 es este otro pedazo. Pero tú solo quieres este pedacito. Es decir, este te sobra. Por eso a lo que vale X2 le quitas X1, o lo que es lo mismo, al más grande le quitas el más chiquito y ya te queda solo el pedacito que quieres. ¿Sí? Ok, sí, gracias, Miss. De nada. Y lo mismo hacemos para el eje Y, solo que ahí lo vemos en vertical, ¿no? Ok. Sí, sí. Gracias. Entonces el teorema de Pitágoras me dice que C cuadrada, es decir, la longitud de la hipotenusa al cuadrado es igual a la longitud al cuadrado de uno de sus catetos más la longitud al cuadrado de su otro cateto. ¿Estamos de acuerdo? Bien. En este caso, ¿quién es nuestra incógnita de estos tres? Que queremos designar cuánto vale. ¿Cuál es nuestra incógnita? El C cuadrado. El C, la hipotenusa, lo que mide la hipotenusa. Bien. Ok. No le voy a llamar C. Voy a trasladarlo ya al lenguaje de distancia entre dos puntos y le voy a llamar D de distancia. Entonces, Pitágoras va a quedar como D al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Es igual a, ¿quién sería A? Vamos a ponerlo como este, ¿sale? Nada más por poner orden alfabético. Ese va a ser A, ese va a ser el cateto A. Este pues. Ok. ¿Cuánto mide el cateto A? Adelante, Eira. Y cuadrada menos Y, bueno, Y2 menos Y1. Pero vamos a tomar A como este, Eira. Como el horizontal, no el vertical. Entonces sería X2 menos X1. Ajá. Nada más por el orden alfabético y para que les quede como es la fórmula. X2 menos X1 y lo vamos a elevar al cuadrado. ¿Quién sería B entonces? El otro cateto. Y2 menos Y1 al cuadrado. Ok. Lo estamos trasladando el teorema de Pitágoras al lenguaje que tenemos aquí. ¿Sale? Lo estamos trasladando. Bien. ¿Hasta ahorita queda bien o queda clara toda esta traslación de nombres y de nomenclaturas? Sí, todo bien. Perfecto. Pero resulta que yo no quiero la distancia d al cuadrado, la quiero sencilla. ¿Qué hacemos? Voy a quitarle ese cuadrado a d. Adelante, Eira. No, Miss, no había bajado la mano, perdón. Ok, gracias. Fernanda, adelante. Lo que le comentaba, ¿no? Lo manda todo a raíz, se cancela al cuadrado d y como a y b, que en este caso es x y y. Es una X. suma, no se le puede poner, bueno, no se cancela más bien, perdón. Ok, se cancela donde a ti te interesa que se cancele, que es en la d cuadrada. Entonces decimos, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación para deshacernos del cuadrado de la d. Entonces me queda, ya que la raíz cuadrada me quitó el exponente 2 de la d,
me queda raíz cuadrada de x menos x1 al cuadrado más y2 menos y1 al cuadrado. Y esa, chicos y chicas, es la ecuación para encontrar la distancia entre dos puntos en el plano. La construido, apoyados del teorema de Pitágoras. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Fórmula de la distancia entre dos puntos. Listo. Si no hay preguntas, avanzo. Anoten la formulita, por favor. Y aquí es súper importante. A ver, díganme, ¿de dónde saco x2 y x1? ¿De dónde saco y2 y y1? Adelante, Fernanda. De las coordenadas que nos den, ¿no? ¿De las coordenadas de quién? De, pues, x1 y x2. ¿Y quiénes son esos? ¿Qué son en este relajo? Adelante, Naomi. ¿Son puntos? Exacto. Si estoy trabajando la fórmula de distancia entre dos puntos, son puntos. El punto x1, y1 y el punto x2, y2. ¿Sí? Les pregunto que me detallen las cosas no por darles lata, sino porque aprendan a expresarse correctamente, detalladamente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Ok, si no hay preguntas, vamos a un ejercicio. Ah, ¿dónde estás escribiendo? ¿Ya vieron que construyeron ustedes la fórmula? Si no se la aprenden de memoria, no pasa nada. Ustedes ya saben construir. Este ejercicio me lo van a entregar en Classroom. Ahorita abro el espacio, lo van a hacer en lo que nos resta de tiempo de clases, mientras yo tomo su asistencia. Aquí voy a seguir conectada, ustedes pueden seguir conectados también, pero necesito que lo hagan ahorita y me lo suban a Classroom, ¿vale? Ahorita abro el espacio. ¿Alguna pregunta del ejercicio o todo claro? Me deja, es que no terminé de escribir arriba ahí nomás lo de ahorita, gracias. Bueno. Ok, hagan el ejercicio, por favor. No se desconecten, voy a pasar lista. Mientras trabajan, por favor. Dime, Héctor. Ah, ¿puedes volver a poner el ejercicio? Es que no lo copié. Ya terminé ya puede ponerlos. Gracias, ahí. Ahí está el ejercicio.